se trata de dirigir tu atención más hacia lo que está sucediendo, como uno puede en este momento darse cuenta de lo que está pasando de una manera sensorial. Lo que nosotros podemos darnos cuenta son las señales del entorno que llegan en términos de seguridad y tranquilidad, y las señales del entorno propias también, que tienen que ver con las señales de amenaza. La mayor evidencia científica tiene que ver con la reducción del estrés. Hace unos años atrás se hablaba como detonante o agravante de enfermedad, y hoy ya se está hablando que en realidad el estrés genera enfermedades. No puede ser un chico seguro y por lo tanto no puede ser un chico feliz, porque si le va a tener miedo a todo lo que lo rodea, traspolado a lo social, es un drama eterno. Nuestro sistema nervioso tiene dos formas de defenderse, que esto es millones y millones de años. La forma más nueva es la forma de atacar o huir. Y la forma más antigua, la primera forma y la más antigua, es el sistema de inmovilización. El miedo es algo muy nocivo, corrosivo. Bueno, el miedo es algo adaptativo y evolutivo. El tema es cuando ese estado de miedo, que podríamos decirlo, es un estado de estrés, el miedo gatilla estrés, es sostenido en el tiempo. Cuando surgen las condiciones y aparece el estado de quietud relajada, solamente ahí, y esto es importante, solamente ahí, por ejemplo, se recupera el sistema inmune. Bienvenidos a una nueva Border Session. Hoy vamos a hablar acerca de la meditación. Esta palabra que tal vez está un poco de moda, pero que para muchas personas puede cambiar la vida, puede cambiar diagnósticos, puede cambiar el estrés que muchas veces repercute tanto en nuestra salud. Francisco Vanoni es instructor de Mindfulness y codirector de Visión Clara. También es director del programa Mindfulness en la Universidad de Itela y dicta programas para rendimiento deportivo aquí y en varios países del mundo. Me dijo Stanislao Bachrach que es el mejor meditador del mundo. Así que lo invité a Border. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias por la invitación, María. Yo le creo bastante a Stani, ¿viste? Entonces, me pareció muy importante preguntarte a vos, ¿cuál es el verdadero valor de la meditación? Ok, bueno, por ahí lo que propongo es hacer una pequeña práctica, porque también podemos definir qué no genera valor y qué genera valor, ¿no? En cuanto a la meditación. Entonces, básicamente se trata de, podemos hacer una práctica juntos, sí, que es, no necesariamente hay que cerrar los ojos, sino que es empezar a conectar con el lugar donde estamos, en este caso a partir de las sensaciones físicas. Entonces, fíjate, María Julia, de ir sintiendo, por ejemplo, eso, exactamente, el ya el fresquito, cuerpo, eso, el fresquito. Las luces artificiales y naturales. Eso. Puedes notar cómo apoyan tus pies, cómo apoyan los glúteos en el asiento. Como ir teniendo conciencia un poco de mi cuerpo. Exactamente, ir tomando conciencia del cuerpo, podés darte cuenta también de los sonidos del ambiente. Sí, el aire acondicionado. Y también podés reconocer por ahí sensaciones más internas, como tu respiración, el ritmo cardíaco, la temperatura de tus manos, la temperatura de tus pies. Bien, frío, tibio. El ritmo, me pasa como que corto mucho la respiración yo. Siempre estoy así, ¿viste? El otro día fui a un clínico y me dijo, no me acuerdo cómo se llama eso, pero como que hablaba cortando como si estuviese conteniendo la respiración todo el tiempo, en lugar de dejarla fluir. Debe ser un desastre eso para el estrés. Bueno, podría llegar a ser un indicador de estrés, lo cual tampoco es algo malo, digamos, no es algo negativo, y es algo que por ahí hoy podemos charlar un poquitito. Pero básicamente, a ver, lo que hicimos recién fue una pequeña práctica. Vos fíjate que se trata de dirigir tu atención más hacia lo que está sucediendo. ¿Registraste que tu respiración estaba más acortada? Sí, acortada. Bien. Entonces se trata básicamente de darse cuenta. Es como uno puede en este momento darse cuenta de lo que está pasando de una manera sensorial. Esto, por ejemplo, me está molestando, porque ¿ves? pienso que debo tener mensajes que vi recién sin contestar, y lo voy a dejar por acá para no pensar en eso. Exactamente. Entonces eso está muy bueno, porque a partir del darse cuenta, lo que nosotros podemos darnos cuenta son las señales del entorno que llegan en términos de seguridad y tranquilidad, y las señales del entorno propias también, o sea, internas, que tienen que ver con las señales de amenaza. Y esto es algo natural que permanentemente nuestro sistema nervioso
hace, que es detectar señales de seguridad y señales de amenaza. Yo siento amenazas por todos lados. Bueno. Tengo miedo que se me escape el nene corriendo para allá. Me molestan los ruidos. No sé, es como que todo el tiempo mi cabeza se... Y piensa, qué lindo sería meterme en un iglú sola, ¿no? Pero, no sé, no es posible aislarse de todos los ruidos del entorno. No, absolutamente. Por eso lo importante de la meditación, lo que te ayuda es a regular esas señales de amenaza, aprender a conocerlas y aprender a regularlas por un lado. O sea que hoy lo que es la meditación mindfulness en particular, la mayor evidencia científica tiene que ver con la reducción del estrés. El estrés, hoy, hace unos años atrás se hablaba como detonante o agravante de enfermedad, o sea que el estrés podría gatillar alguna enfermedad o agravar alguna enfermedad, y hoy ya se está hablando que en realidad el estrés genera enfermedades. Es un poquitito arriesgado decirlo así hoy, sí, pero hay bastante evidencia y divulgadores que hay una línea directa entre el estrés y la enfermedad. Y yo te decía, bueno, que no es algo malo, sino que cuando hablamos de estrés que podría generar una enfermedad, hablamos del estrés sostenido en el tiempo. Claro. ¿Bien? Y ese estrés sostenido en el tiempo tiene que ver básicamente con lo que vos decís, con un sistema nervioso que está permanentemente recibiendo señales de amenaza. Ahora, lo interesante sería saber si esas señales de amenaza son reales o están distorsionadas. Y en general, lo que muchas veces sucede es que esas señales están distorsionadas, es decir, no está pasando nada, pero uno siente que algo puede llegar a pasar o algo malo está pasando, ¿no? Algo malo en términos de amenaza. Entonces la meditación lo que nos ayuda es a regular, sería regular ese sistema, del sistema nervioso autónomo, que tiene un nombre muy técnico. Esto tiene que ver con la teoría polivagal, y Stephen Porges es quien desarrolló la teoría polivagal, y él dice que existe algo que se llama neurocepción, que es la capacidad que tiene nuestro sistema nervioso de detectar señales de seguridad o de amenaza. Y el sistema nervioso es sumamente importante. Bueno, hace un tiempo vino Stani Bajrach, ¿no?, que habla de cerebro. Sí. Y yo un poco lo cargo siempre y digo, bueno, el cerebro sería como Buenos Aires y el sistema nervioso sería como Argentina. ¿Viste eso del porteño que dice que Buenos Aires es Argentina? Stani es el porteño canchero y vos sos la Argentina pampeana. Y yo lo que no es esto, ¿no? Entonces, claro, el cerebro es parte del sistema nervioso, ¿no? Buenos Aires es parte de Argentina. Entonces, es una comprensión mucho más amplia de cómo funcionamos, cómo funciona nuestra neurobiología, y esa comprensión nos permite justamente, ¿no?, a partir de la meditación, generar recursos internos y estrategias de autorregulación. Y estamos hablando de que hay mucha relación, por ejemplo, entre lo que son enfermedades autoinmunes, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades psicosomáticas y el estrés. Me acaban de detectar un autoinmune en los ojos. Y me dijeron eso, que tenía que ver con el estrés, que yo nunca imaginé que, por ejemplo, podía suceder en los ojos. No sé, cuando me hablaban del estrés y en el tiempo podía generar una enfermedad, nunca me imaginé que había tanta cantidad de cosas que podían, enfermedades raras que les dicen, ¿no? Pero volviendo a lo que decías sobre ¿qué dijiste? Algo como Sí, neurocepción. Neurocepción. A mí me lleva, tal vez como mamá de un nene con autismo, a algo que es la propiocepción, que los niños con autismo tienen alterada la propiocepción, es decir, les es difícil entender a dónde empieza y termina su propio cuerpo, y esa falta de propiocepción los hace estar en permanente movimiento, y yo en permanente estrés porque se va para acá, o tal vez algunos golpeándose contra una pared o tirándose contra un sofá, buscando el límite, abrazando fuerte o no queriendo ser tocados, o también estando, yo me tiro en un sillón y se me tira encima mío a veces, ¿no? Pero sin darse cuenta, lo que necesita es estar en contacto. Y la neurocepción, ¿qué diferencia tiene con la propiocepción? Bueno, primero que la neurocepción es algo que sucede en términos automáticos, y es algo que sucede subyacente a la conciencia, o sea, uno no se da cuenta de que eso está sucediendo. Claro. Y eso sucede permanentemente. En este momento tenemos una especie de radar en nuestro sistema nervioso que está detectando señales del ambiente, señales internas de nuestro cuerpo, más experiencias pasadas. Y en ese combo, en milisegundos, la información viaja del sistema nervioso hacia el cerebro en términos de seguridad o amenaza.
Algo, por ejemplo, en referencia a los niños con autismo, desde la teoría polivagal y desde el mindfulness, Stephen Porges desarrolló un protocolo, que es un protocolo... ¿Quién es Stephen Porges? Stephen Porges es un psiquiatra, pero sobre todo se dedicó a la investigación durante más de 40 años al nervio vago. Sí. ¿Bien? Y ahí él descubrió que el nervio vago tiene dos ramas. Una rama ventral, que es la rama que al estimular esa rama genera seguridad, y una rama dorsal, que pasa por atrás, que es la que genera el estado de inmovilización con miedo. Casi siempre, ¿no? Lo que muchas veces... Para de nuevo, primero, ¿dónde está el nervio vago? El nervio vago recorre todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Prácticamente, todo el cuerpo. Y el que está acá... Se llama nervio vago ventral. Ventral. Sí. Y después está el dorsal. El dorsal. El ventral es el que da como tranquilidad y saber cómo posicionarse, y el dorsal al revés. El dorsal es el que estimula el estado de inmovilización con miedo. Perfecto. ¿Bien? Porque nuestro sistema nervioso tiene dos formas de defenderse. Que esto es millones y millones de años. La forma más nueva es la forma de atacar o huir, que activa el sistema de estrés. Sí. Y la forma más antigua, la primera fórmula más antigua es el sistema de inmovilización, donde ahí el estrés o la energía que necesitamos para movernos queda literalmente atrapada, suspendida, y se activa la inmovilización, pero no desde la relajación, sino desde el terror. De hecho, vos decías, bueno, esto de lo autoinmune, hay una relación entre ese estado sostenido en el tiempo y un deterioro del sistema inmune. Porque vos fíjate que ese sistema de defensa, si vos lo llevas a la naturaleza, es el sistema donde se inhibe el sistema digestivo, el sueño, hay una respiración muy cortita, ¿no? Digo, es la típica comadreja que se hace la muerta, digamos. Claro. Pero volviendo a lo otro, el protocolo de Stephen Porges, él descubrió que a partir de una frecuencia de sonido, sí, vos podés estimular el nervio vago ventral. Sí. Entonces desarrolló esa hipótesis. Sí, tengo una amiga en Estados Unidos que tiene nenes, ahora salieron del espectro, que les estimuló el nervio vago de los nenes con era un aparatito muy sencillo que le daba hacía estimular el nervio vago con determinada frecuencia. Claro, exactamente. Son como es una pequeña corriente eléctrica, ¿no? A través de un aparatito, de un dispositivo, que ¿qué genera según el estudio, no me acuerdo el nombre? Sí, de Porges, Stephen Porges. De Porges, de este protocolo, ¿qué genera en los chicos con autismo? Bueno, esto es con música, y esa música llega a probablemente a la misma zona que lo que vos describís de tu amiga, la zona media del oído, y estimula el nervio vago. Y al estimularse el nervio vago en su función ventral, lo que genera es información del sistema nervioso hacia el cerebro en términos de seguridad. Y él pone un ejemplo muy concreto. Esto se está estudiando ahora, sí, y es algo que no es algo masivo para nada, ¿no? Pero te puedo contar un caso personal y un caso que dice Porges, que es, ellos asistieron a un niño con autismo, sí, que tenía una característica, porque vos lo sabes, sí, ¿no? Son diferentes características. Sí, cada uno es distinto. Y tenía una relación muy distante con su padre. Ajá. No podía conectar con el padre. Ajá. Y la hipótesis era que la prosodia, la voz del padre, generaba en el niño el sistema de defensa. Resonaba de una manera mala. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? A partir de la estimulación del nervio vago ventral, cambió la percepción y empezó a recibir la voz del padre no como una amenaza, sino como algo seguro. Claro. Y empezó a cambiar la relación, se empezó a acercarse a su padre a partir de la estimulación del nervio vago con el sistema de música. Y después, a mí me toca ahora acompañar a una persona que lo diagnosticaron con Parkinson. Vamos 20 días de protocolo, haciéndolo protocolos de 15 minutos. ¿De 15 minutos por día? Sí, 15 minutos por día. Y bueno, el Parkinson está también muy asociado a la depresión, o sea, en general, ¿no? Cuando una persona recibe ese diagnóstico, suele entrar en estados de depresión. Y bueno, los cambios, hay dos cambios muy significativos en estos 20 días. Uno es que cambió la gestualidad, tiene mucho más gestualidad en la cara y en la prosodia, en su voz. Y lo otro dice que luego que termina cada sesión siente muchas ganas de vivir. Siente unas ganas enormes de vivir. Claro. Y vos fíjate que esas ganas de vivir no vienen en pos de un pensamiento, sino que es una sensación, un estado que genera ese pensamiento de tener ganas de vivir. ¿Y ese estado cómo se logra? Y ese estado se logra a partir de
a ver, primero que es un estado natural. Nosotros cuando nacemos, ahora sí, Con ganas de vivir. nacemos con todo un cableado, ¿no?, abierto o preparado para la conexión social o para vivir la vida con plenitud. Claro. Nosotros nacemos con eso. Sí. Lo que va y nacemos con lo otro también, que es el sistema de defensa. Lo que va sucediendo es que cuando vamos creciendo, en general lo que predomina son las percepciones de amenaza y vamos generando mucho más activación en esos estados de defensa. Entonces, ¿cómo se logra? Bueno, primero, practicar, una forma de lograrlo sería estimular tu nervio vago. La meditación estimula el nervio vago, pero si yo te tendría que decir qué es lo más potente que tenemos, es la conexión social. Por eso te preguntaba sobre qué te decía el señor médico. Sí. La conexión social, por ejemplo, estábamos hablando de personas con autismo y vos hablaste cuando nacimos con un cableado que después se va interconectando. Esto me lo explicó a mí el neurólogo cuando me dijo el diagnóstico. Yo, pero bueno, ¿cuándo y cuánto tiempo de estimulación necesitamos para que mi hijo pueda empezar a conectar con los demás? Y él me dijo, no sé, cuando se le conecten los cables, si se le conectan o no se le... Bueno, entonces todo el trabajo del juego, ¿no?, del abrazo, del ida y vuelta, de recuperar la mirada y de la gran motivación que era en principio su madre, porque 1 año y 7 meses, era como, me decía una psiquiatra también conocida, es como una práctica que le puede generar que la experiencia de relacionarse con después un amigo, después un tío, es positiva porque fue divertido con la madre, porque fue así con el padre. Entonces, eso iba a poder generar que se unan los cables, que todavía estamos en eso, ¿no? Porque una cosa es el deseo del niño con autismo de estar con otros y de participar y de estar rodeado de gente, y otra es la posibilidad de hacerlo en la clave que lo hacen los neurotípicos, ¿no? Exacto. Que esa es otra movida, ¿no? Sí. Y sí, para que haya conexión social tiene que haber unas señales de seguridad. Si no, no hay conexión social. Empieza a haber una conexión distinta, ¿no? Una conexión más desde la evaluación, desde el miedo, total, desde el qué dirán. Y para que haya conexión, para que haya un entorno seguro, básicamente lo que tiene que pasar, lo que tuvo que pasar en toda nuestra primera infancia, es tener cuidadores conscientes, cuidadores que estén conectados con ellos mismos y cuidadores que estén conectados con las necesidades de los niños. Básicamente eso nos sucede mucho por el ritmo de vida, por cultura, y cuando pasa eso, cuando hay conexión de este tipo de cuidador, lo que sucede son 2 cosas, que el niño puede explorar, sí, y que el niño puede ser auténtico. Claro. Y la exploración y la autenticidad va generando este cableado, digamos, de conexión social muy, muy fuerte. De hecho, hay un estudio muy particular que habla que se estudió personas que tuvieron, voy a ponerlo así, ¿no?, infancias, digamos, con padres muy amorosos y cuidadores, y niños que tuvieron infancias más difíciles. Sí. Y se hizo un seguimiento durante 40 años, desde que nacieron hasta los 40 años. Y la conclusión fue que aquellos niños que tuvieron cuidadores primarios más conscientes tenían un mejor trabajo, ganaban más dinero, tenían mejores relaciones, más duraderas, ¿no? Y en el otro lado no podían sostener un trabajo, ganaban menos plata, no podían sostener una relación. Entonces, todo esto se va conformando en la primera infancia. Claro, es muy importante también en la primera infancia estas cosas que vos dijiste al pasar sobre, por ejemplo, la exploración, la seguridad. O sea, a veces es por miedosos que los padres hacen esto y a veces es por no salir a correr al pibe, porque es más fácil estar con el celular así, que el nene esté con el celular ahí, que esté explorando todo un circuito que vos tenés que andar atrás de él corriendo. Pero digo, sin esa experiencia real y genuina de exploración con el entorno, no podés ser un chico seguro y por lo tanto no puede ser un chico feliz, porque si le va a tener miedo a todo lo que lo rodea, traspolado a lo social, es un drama eterno. Sí, y además, bueno, todavía a ver, no lo podemos asegurar, pero por ejemplo hay indicadores de que las personas que nos criamos en ambientes, digamos, difíciles, después tenemos más posibilidades de generar cierto tipo de enfermedades o cierto tipo de trastornos psicológicos, si querés llamarlos así. Claro. Horrible la palabra trastorno, pero bueno, es como será. Sí, pero eso sí. Por ejemplo, en la pandemia,
las personas que tuvieron COVID a largo plazo, después muchas veces lo que se sabe ver es que aquellas personas que tuvieron COVID a largo plazo tenían una relación con historias traumáticas, con historias de trauma, ¿no? E incluso también personas que tuvieron sintomatología parecida a COVID, pero sin COVID, también tenían historias, digamos, muy traumáticas que salieron a relucirse en ese momento. Claro. En un momento que estaban bajas las defensas, digamos, o con miedos. Con el miedo, exactamente. En el momento del miedo. Sí. O sea que una de las cosas más peligrosas para la salud casi es estar en estado de alerta y de... No sé si peligrosa, porque estás en estado de alerta es porque te estás dando cuenta que algo te puede atacar, ¿no? Pero el miedo es algo muy nocivo, corrosivo. Bueno, el miedo es algo adaptativo y evolutivo. Claro. El tema es cuando ese estado de miedo, que podríamos decirlo, es un estado de estrés, el miedo gatilla estrés, es sostenido en el tiempo. Claro. Y lo que pasa es que eso tiene que ver con fijaciones. O sea, nosotros, ya sea por cuestiones únicas o por cuestiones de crianza, nuestros aprendizajes empiezan a fijarse, ¿no? Y lo que se fija es la respuesta adaptativa. Entonces, ponele, un niño que se cría en un entorno, qué sé yo, vamos a ir algo medio suave, ¿no? Donde los padres están laburando todo el tiempo y el niño necesita ser mirado y esto no sucede. Entonces, lo primero que, obviamente va a haber una percepción de amenaza, donde el chico no sabe lo que le pasa, pero la expresión de esa necesidad de amenaza va a ser en torno de la movilización, se va a mover, porque es el sistema de defensa activo. Entonces vamos a ver un chico que está ansioso, que no se para de mover, que no puede prestar atención en clase. La típica. Sí. Ahora, supongamos que si a pesar de que eso sucede, sus padres siguen haciendo lo mismo, posiblemente ese niño pase al segundo estadio de defensa, que es el de defensa pasivo, que es el freezing. Acuérdate que en ese estado nuestro sistema inmune no se puede reparar, se empieza a alterar el sueño, la digestión, obviamente no hay conexión social. ¿Pero cómo se pasa al segundo estado? Y es automático a partir de la neurocepción. Eso el chico no es consciente y tampoco lo puede manejar, sino que entra en ese estado. Y a partir de ese estado lo que se produce es una desconexión con él mismo y con el mundo. Y yo te diría, casi lo único que puedo afirmar es que todos nosotros pasamos por ese estado y muchos de nosotros tenemos ese estado fijado. Y de hecho, como que quedó seteado en la compu. Exactamente, una cosa así, ¿no? Como sí. Quedó seteado en la compu, quedó seteado en nuestra memoria sensoriomotriz, en nuestra memoria somática, la memoria del cuerpo, y cada vez que se percibe una amenaza se gatilla ese estado. O incluso ese estado puede hacer que la persona sea muy funcional en ciertas áreas, bueno, típico la mejor alumna de todas, ¿no? Entonces, ¿por qué la mejor alumna? Bueno, porque es una forma de que lo miren, es una forma también de ser funcional. Sí. Pero en las otras áreas de su vida, digamos, lleva una vida disfuncional o le cuesta hacer amigas o lo que sea. Entonces son ejemplos de cómo nos vamos criando y cómo a partir de la crianza se va formando nuestra disposición del sistema nervioso que regula poderosamente las partes más nuevas, ¿no? Las partes más pensantes. ¿Y cómo puede ayudar la meditación a esa autorregulación y además a poder desetear, cambiar el set de la compu como la teníamos seteada? Okay. Bueno, la meditación nos ayuda primero en esto que te decía de ayudar a regular ese sistema de defensa. O sea, lo que hace como decir, bueno, no hay un temor. Cuando es muy mental o cuando está muy seteado por experiencias vividas, como a reconocer cuándo hay peligro y cuándo no. Sí, eso sería lo secundario. Lo primario es cómo regulas el estrés de manera física. O sea, cómo baja la fisiología del estrés a partir de la práctica sistemática de la meditación. Vos practicás meditación de manera sistemática y eso lo que genera es una regulación autónoma, porque no es que uno lo maneja, sino que es autónoma del sistema nervioso autónomo, justamente. ¿Y cómo se aprende a meditar? Porque a mí me parece un chino, me parece como algo imposible. Solo sé respirar de una manera, lo hago y lo poco que sé le enseñé a Antonio. Cada vez cuando lo veo que está nervioso o alterado, le digo, no, viste, típica que le sacás el dispositivo, no te gusta, dice él. Le digo, no, vamos a respirar. Y él ya tiene incorporado, incluso ha mirado y hemos practicado yoga para niños, y empieza a respirar y empieza a calmarse, pero yo no lo sé hacer, yo se lo enseño como por arriba, ¿no? Pero veo que él lo sabe hacer mejor que yo. Es como
que yo no sé respirar y calmarme, ¿me entendés? Me parece imposible eso. Bueno, vos fíjate que lo bueno que le estás dando a tu hijo Antonio, porque es así, cuando uno en la primera infancia tiene corregulación, vos le estás dando corregulación a él. Sí. Por más que vos no sepas aunque mucho, la caretee. Bueno, no, pero vos tenés la intención, tenés la sí. disposición, estás atenta, eso para él lo va a ayudar a corregularse. Aquellas personas que tuvieron corregulación de niños, cuando son adultos tienen más posibilidades de autorregulación. Claro. Y al revés, aquellas personas que no tuvimos tanta corregulación, cuando somos adultos, esto es que si vos nos cuesta mucho más autorregularnos. Por eso es muy importante la corregulación. Ahí se me abre a todo, ¿no? A neurotípicos y personas con autismo. Muchas veces los padres chicos con autismo le pedimos a la sociedad que incluya, que acepte, que quiera, y nosotros mismos somos los que tenemos el rollo con la aceptación. Nosotros mismos creemos que los chicos tienen determinados límites. O sea, si bien objetivamente hay limitantes en el neurodesarrollo, nunca dejar de creer o de confiar para que el chico nunca deje de intentarlo, ¿no? Porque es como, por eso digo, la corregulación como protagonista de la vida, ¿no? Sí. Bueno, ahora te respondo lo de la meditación, pero en cómo practicar meditación o cómo empezar. Pero con respecto a lo que decís de la corregulación y esto de lo que escapa a lo normal, hay un libro muy bueno de Gabor Maté. Gabor Maté es un psiquiatra canadiense, fue superviviente del Holocausto. Trabajó muchos años con personas con adicciones. Bueno, tiene un recorrido fue premiado en la Orden de Canadá, como un lord, digamos, de médico en Canadá, un tipo muy prestigioso. Y sacó el último libro que se llama El mito de la normalidad. Y en ese libro él dice, por ejemplo, probablemente el peor país del mundo para un diagnóstico de esquizofrenia o de psicosis o lo que sea los Estados Unidos. Lo primero que van a hacer es medicarte, ¿no? Juzgarte. Y dice que en otras culturas, por ejemplo en culturas antiguas, cuando una persona tiene algún tipo de esas características, la tribu se junta, los abrazan, los acompañan, no los juzgan, se mueven, ¿no? Es eso. Entonces, digo, eso, que es normal y que no es normal. Claro. Y con respecto a la meditación, yo diría 3 caminos en este orden. Sí. Lo primero es meditar con alguien. ¿Con alguien tiene que ser? Yo, en términos de cómo facilitar, ¿no? Bueno, no, yo te estoy preguntando, sí. El camino, ¿no? Entonces, tiene que ser con alguien. Para empezar, para lograrlo, para en tener... grupo me refiero. En grupo. Sí. Si uno practica meditación en grupo, es más fácil sostenerlo. Porque ahí se genera esto de la corregulación y de la conexión social. Entonces, son todas cosas medio obvias, ¿no? Pero, para algunas personas. Pero uno dice, bueno, voy a empezar a meditar, y empieza con los auriculares o con las apps y todo. Bueno, eso te puede ayudar, pero si uno quiere hacerlo de manera sostenida, al principio es muy importante tener un grupo, ¿no? Donde poder practicar. Lo segundo tal vez sea lo mejor sea empezar a practicar meditación en movimiento. En movimiento. Claro. Porque, bueno, quedarte quieto es un temón. Y saber cómo que no te duele la espalda, cómo sentarte, ¿no? Sí. Es que fíjate, muchas personas empiezan por el final, que es, lo tercero sería practicar meditación sentada, y empezás por el final y son personas que se sientan y como volvíamos al Es un garrón, querés moverte, vaya. ¿Qué es lo que pasa? Claro, se mueven. ¿Por qué se mueven? Porque se activa el sistema de defensa activa. Entonces, claro, estoy ansioso. Y uno dice, no, pero tendría que no estar ansioso. Entonces, y necesitas moverte. Claro. Entonces, ¿se puede meditar caminando, por ejemplo? Claro, por supuesto. Sí. Esa está buena. Caminando podés meditar mientras estás subiendo una escalera, podés meditar mientras estás colgando una cortina o lo que sea. Pero estrictamente también hay prácticas formales de meditación en movimiento. Lo que más llegó a este lado es, por ejemplo, el Tai Chi, es una práctica de meditación en movimiento. Pero bueno, nosotros también, en el lugar donde yo estoy, trabajamos mucho el tema del movimiento consciente, y esto ayuda mucho a la persona, no solamente a liberarse de dolores, como decís vos, ¿no? Tensiones en la columna, sino también a sentir que me estoy moviendo, y eso es más fácil sostener la atención al presente. Acuérdate que empezamos la práctica, ¿no? Con esto de ¿qué es meditar? Meditar es darme cuenta de lo que está pasando. El movimiento me ayuda un poco más fácil a darme cuenta de lo que está pasando que por ahí la quietud. Y después la quietud es importante, porque la quietud lo que posiblemente estimule es el estado de inmovilización relajada. Yo te contaba que
nuestro sistema nervioso se divide en simpático y parasimpático. El simpático es activación y el parasimpático es quietud. Ahora, se puede activar tu sistema de movilización en una sensación de seguridad. Entonces vos te movés ahí, bailar. Sí. Bien, el baile posiblemente lo que hace es activar el sistema simpático desde la seguridad. Ahora, vos también uno te puede mover también porque está huyendo de, qué sé yo, un incendio. Sí. Bien, son dos formas de activar el simpático. Y en el parasimpático, que es quietud, hay dos formas también. Vos podés quedarte quieta porque tenés terror a algo que está pasando ahí, o podés quedarte quieta porque estás relajada. O sea que en los dos, en el simpático y en el parasimpático, los dos activadores son el miedo y la seguridad. Claro, exactamente. Ajá. Entonces, cuando vos creás las condiciones, no es que de vuelta es autónomo, ¿no? Cuando surgen las condiciones y aparece el estado de quietud relajada, solamente ahí, y esto es importante, solamente ahí, por ejemplo, se recupera el sistema inmune. Solamente ahí hay crecimiento, solamente ahí hay restauración de nuestro organismo. A ver, otra vez, Sí. ¿Dónde comienza la sanidad entonces? En el estado de quietud relajada. Exacto, en la quietud relajada. ¿Qué es? Ponele, estás tirada en la playa, Sí. ¿no? Suelta. Aparte recuerdo, calorcito. viste, cuando vos decís quietud relajada, se me ocurre un momento en el que estaba en la playa sentada mirando el mar. Que muchas veces uno intenta y dice, bueno, ahora me voy a tratar de dormir temprano y voy a tratar de calmarme. Y te tirás en la cama y tu cabeza está a mil y si no, para ver, salir a caminar un poquito por el living porque no puedo conmigo, ¿no? Y es una buena forma, ¿no? En lugar de decir, bueno, no, me tengo que dormir. Claro. Por eso es esto, la importancia de escuchar al cuerpo y de alguna manera dejar que el cuerpo nos vaya guiando. No tanto lo que la mente quiere, sino más lo que el cuerpo necesita. Y en pos de eso vamos logrando un poco más de autorregulación. ¿En dónde se puede empezar? ¿Cuál es el centro que vos tenés y cómo es el plan para principiantes, ¿no? ¿A qué personas se lo también recomendarías y alguna advertencia? ¿Viste? Porque como te digo yo, el prejuicio que tengo, no voy a tener paciencia para meditar, por ejemplo, es el mío, ¿no? Sí, claro. Bueno, nosotros estamos hace 24 años. De hecho, somos los que empezamos con el mindfulness en el país. Ah, mira. Y hoy tenemos casi mucho online. Nos pueden encontrar en visionclara.org. Ahí tenemos muchos programas y prácticas online. Y después tenemos algunos talleres y cursos presenciales en diferentes lugares de Buenos Aires, capital y provincia. ¿Cuánto duran los talleres? Los talleres duran principalmente 6 semanas. ¿Pero de tiempo por día? 1 hora, 1 hora y media. 1 hora y media de promedio. Entonces las personas hacen un taller de 6 encuentros, una vez por semana, 1 hora y media. Perfecto. Después lo que decís, bueno, sí, a ver, ¿qué le diría? Bueno, obviamente requiere de práctica. O sea, no es que... Entonces, bueno, como cualquier cosa que se aprende. Claro, y vos decís, y bueno, pero ¿cómo hago para sostener la práctica y no puedo? Bueno, ahí es donde nosotros acompañamos a la persona para que justamente, ¿no? Entender que la práctica no es quedarse quieto, sino que es ir escuchando lo que el cuerpo necesita y vamos acompañando con diferentes meditaciones de acuerdo a lo que la necesidad de la persona. Claro. Cuando vos vas, ¿le contás al meditador por qué estás tenso o por qué estás malo? ¿Se habla en grupo? ¿Se habla con una persona? ¿No se habla nada? Se habla muy poquito. Se habla poco. Se habla poco, básicamente porque lo que genera el cambio, de vuelta en la regulación del sistema nervioso, cuando se habla de neuroplasticidad, que en realidad es medio... La neuroplasticidad se da cuando hay cambios funcionales, estructurales, ¿no? Esto generaría cambios funcionales en el cerebro, o sea, momentáneos. Pero bueno, para que haya cambios momentáneos en el cerebro y cambie el sistema nervioso, necesitamos practicar de manera disciplinada. O sea, y la práctica es lo que hace el cambio, no la palabra, porque vos fíjate, estamos entrando en el cuerpo no habla con palabras, el cuerpo habla con sensaciones. Entonces por eso es que prácticamente no se habla y se practica mucho. No estaba pensando, ¿no? En esto que hablabas de la neuroplasticidad como sería el objetivo, y en un adulto, ¿no? Pienso en lo difícil que es muchas veces lograr el cambio. Esos cambios que creemos muchas veces o podemos poner, si cambiase esto, si lograse esto sería feliz, si tuviese este cambio no sufriría tanto, o no sé, X, lo que quieran. Pero esa neuroplasticidad se puede lograr, vos lo planteás como un segundo paso después de esta meditación.
¿Cómo era? Inquietud activa. Sí, en quietud, en grupo o activa. Sí, esta es una combinación de las tres cosas, ¿no? Pero primero, digamos, para lograr meditar es como ir a la escuela, una práctica repetida en el tiempo que se vuelve hábito y cuyo final, allá lejos o no sé cuándo, puede generar el cambio. Sí, posiblemente. El cambio, o sea, cambio a corto plazo, cambio a largo plazo. Claro. Cambio a corto plazo en realidad es funcional, enseguida aparece un cambio a corto plazo. Claro. Es un estado. Ahora, cuando hablamos de un estado sostenido en el tiempo, ahí estamos hablando de neuroplasticidad, cambios funcionales, se necesita un tiempo físico, un tiempo, digamos, de años y años de práctica. Claro. La noticia es que en realidad, si vos practicás hay cambios. Y si vos seguís practicando hay más cambios. Y si no sos una persona metódica y en general te cuesta adquirir nuevos hábitos. Y si no sos una persona metódica, yo creo que lo que más ayuda de vuelta es el tema de la conexión social. Que vos te propongas iniciar algo, o sea, de este tipo obviamente, en un lugar donde hayan otras personas y ir alimentando eso. ¿Cuál es el cambio más importante o que más te gustó encontrar de una persona a partir de la meditación? Que una persona logró a partir de la meditación. Hay muchísimos. Muchísimos. Y a ver, te cuento dos. Uno muy emocionante para mí. Uno es de una mamá que fue la primera vez que pudo jugar con su hijo. Con su hijo chiquitito, madre soltera, y el nene tenía 4 años. Y la primera vez en 4 años que pude jugar con mi hijo en el sentido de conexión, ¿no? Que claro. pudo darse cuenta y sentir que estaba conectado con su hijo jugando. Y lo segundo, una persona que llegó con un diagnóstico de bipolaridad severo y bueno, en ese entonces yo daba clases presenciales y llega y cuando se presenta, en ese entonces se presentaba, ¿cuál era el objetivo? Su objetivo era nunca más sentir algo feo. O sea, yo nunca más me quiero angustiar, nunca más quiero tener miedo. Dificilísimo. Imposible, te tiraban por encima. Yo lo que pensaba, bueno, esta mujer va a durar 2 minutos. Sí. Entonces, bueno, vino a las primeras clases, venía y decía, no, me sigo. Cuando yo escribía en un pizarrón la palabra miedo, ponele, y la mujer, yo le veía la cara y le temblaba la pera de ver eso, o sea, de lo que le generaba, ¿no? Y bueno, lo que pensé es que no podía ser mindfulness. Digo, vos me preguntás, bueno, a ver, una de las pocas personas que se acercó y digo, esta mujer no puede hacer. Entonces hablé con su psiquiatra y me dice, no sabes lo bien que está ahora. Bueno, claro. Okay. Entonces, bueno, que siga, ¿no? Y terminó el curso, que en ese entonces duraba 8 semanas, y me dijo, quiero seguir. Yo digo, bueno, seguí. Y claro. siguió viniendo como 6 meses. Y después, un día después de 6 meses, me manda un mail diciéndome cambios que he notado. 2 puntos, ¿no? Te quería contar. Entonces dice, ya no me angustio los domingos a la noche. Por primera vez empecé a salir sola al supermercado. Ya no me angustio tanto cuando mis hijos salen a bailar y no me mandan un mensaje. Tengo más registro de mis emociones negativas sin angustiarme tanto. Comencé a buscar trabajo. O sea, yo creo que eso fue como el testimonio más claro de... Obviamente era psiquiatra, psicólogo, no es que solamente meditación, pero probablemente la meditación lo que hizo fue potenciar lo que hace. El fin de la meditación dentro del contexto médico es potenciar los tratamientos convencionales. Claro. O sea, no es algo alternativo, sino que es algo integrativo que potencia. Bien. Y bueno, como esa, no sé, miles. ¿Y los chicos también meditan? ¿Hay clases para chicos? También hacemos clases para chicos. Algo muy importante, de vuelta, volvemos a lo mismo. A veces cuando un padre dice, quiero que mi hijo medite, decimos, bueno, ¿y por casa cómo andamos, no? O sea, ¿y vos qué onda? Sí. No, bueno, yo estoy muy estresado, no sé. Bueno, primero que empiece, sería muy bueno que haya un cambio en el ambiente, si el ambiente es un ambiente estresante, y a partir de ahí, sí, está bueno que los chicos, cuando son chicos, vayan aprendiendo, sobre todo autoconocimiento, ¿no? Es una herramienta que ellos mismos saben tomar en el momento que la necesitan. Vos fíjate, en la escuela nos enseña sensaciones, conectar. Ahora está de a poquitito el tema de las emociones, pero esto es antes de las emociones. Esto es sensaciones. Y en la escuela no te enseñan a sentir, no se estimula el sentir, se estimula, ponerle más o menos la emoción y el pensar. Entonces, esto sería un recurso muy importante porque además la conexión con las sensaciones estimula algo que se llama interocepción. La interocepción, a mayor interocepción, mayor regulación de emociones. La interocepción es la capacidad de poder conectar con sensaciones internas.
Los chicos lo tienen en un minuto. ¿Cómo está tu ritmo de corazón? Y los chicos dicen, bueno, está así. ¿Y cómo está tu respiración? ¿Y qué sentís en la panza? Eso está de vuelta a flor de piel. Si vos lo estimulás y lo mantenés, digamos, eso activo, el niño cuando vaya creciendo va a tener una enorme interocepción, con lo cual va a tener una enorme madurez, inteligencia emocional. Así que imagínate lo importante de esto, ¿no? En la interocepción entonces sería el primer escalón en objetivo o motivación para meditar. Con esa interocepción, logrando eso, empezamos a destrabar todo lo otro, ¿no? Porque si no registramos qué tenemos y si no nos damos cuenta qué es lo que nos está pasando por el cuerpo, eso que no nos damos cuenta termina en enfermedad. Exactamente. Primero es eso, y bien lo explicaste, y después también esto empieza a afectar en el buen sentido, esto que vos decías en un momento. Bueno, a ver, me doy cuenta que mi mente está generando un estrés que en realidad no es así, ¿no? Me doy cuenta, ¿no? Bueno, ¿pero cómo lo cambio? Bueno, pero desde esta calidad de darse cuenta, no es que uno lo busca cambiar, sino que el hecho de darme cuenta desde esta calidad me ayuda a regular eso. No se trata de cambiarlo, sino se trata de cómo nos relacionamos con ese pensamiento. Viste que también está el mito de, bueno, meditar es no pensar. No, ¿y cómo es imposible? No, mentira, no es claro. meditar, no es no pensar. Claro. Meditar es darse cuenta. Entonces, ¿de qué me doy cuenta? De ese pensamiento, de esa emoción, de esa sensación. Y en este darse cuenta es donde surge todo el proceso de autorregulación. Nos vamos autorregulando mientras van sucediendo las cosas. Yo que laburo mucho con deportistas de alto rendimiento, súper profesionales, o sea que juegan en selecciones y eso, es eso, si el deportista se da cuenta de lo que está sintiendo, eso le permite tener más manejo sobre lo que está sintiendo. A diferencia de aquellos que te dicen, yo no tengo miedo, no, yo estoy bien, y vos ves... Sí. Entonces, bueno, el deportista que tiene más autoconocimiento de su cuerpo, tiene más recursos de regulación mientras está compitiendo. Claro, y eso llevado a la vida, ¿no? Y eso llevado a la vida. El humano que tiene más conocimiento de lo que está sintiendo, puede ir a una cajita de herramientas para buscar la manera de regularse. Vamos a poner en la descripción de este episodio en los lugares a donde pueden tomar los cursos, donde podríamos anotarnos para este ciclo de 6 semanas para aprender a meditar. Te agradezco que hayas venido. Gracias. Y también el recurso para... Si bien no está probado científicamente, son cosas que empiezan a aparecer y que no pueden ser malas para probar con niños, por ejemplo, con autismo, como la estimulación del nervio vago. Igual creo que tiene ya varios años, ¿no?, de investigación esto. Sí, en realidad está buena la aclaración. Hay algunas investigaciones, como la de Porges, que sí está comprobado científicamente. Sí. Lo que no hay todavía es masa crítica. O sea, no tenemos ya una cantidad enorme de estudios que puedan decir, bueno, pero por ejemplo, Stephen Porges lo publica en la Harvard Review, que es una revista de medicina. Es una publicación científica. Sí, son papers científicos, sí. Bien. Y más allá de lo científico, también se está viendo en la clínica los cambios. Ahora, y la estimulación vagal en casos de niños con autismo, como para redondear este tema, ¿generaría qué? Posiblemente lo que sucede es que el sistema nervioso del niño pasa de un estado de defensa activa o pasiva a un estado de conexión social y seguridad. Y ese cambio, porque acá nunca podemos hablar de la curación de un diagnóstico, sino que la observación de la reversión de los síntomas. Claro. Es eso. Entonces hay un síntoma, sea cual sea, se hace este abordaje y se observa cómo evoluciona ese síntoma. Y en relación al autismo se ve que hay una evolución favorable en relación a los síntomas que presenta diferentes grados de autismo. Y lo que está bueno en la aclaración también es que sí, por ejemplo, si uno empieza a googlear nervio vago, YouTube y todo, hay muchas cosas que no tienen base científica. Eso sí es importante, porque... Pero vos estás hablando de este protocolo, de este psiquiatra que sí ha publicado papers en las revistas científicas más importantes del mundo. Exactamente, digo, porque ahora hay, como decís vos, no es nuevo el nervio vago, a veces ves una charla de YouTube que te dice, estimula tu nervio vago, no digo ni que sí ni que no, digo que eso no tiene base científica y no sé cómo funciona. Claro, eso. Porque hay determinada frecuencia, no es que te pones un cosito y solo, o sea, hay una frecuencia específica para cada edad, para cada cosa, para cada diagnóstico, no es algo que te compras en el supermercado y te lo pones, no. Hay una frecuencia específica. Que está patentada y que está, digamos, desarrollada por este médico. Claro.
Pero bueno, es algo que está muy en boga en Estados Unidos Sí. y en otros países de Europa. Ahora, el último congreso que se hizo fue teoría polivagal y familia moderna. Bien. Entonces, cómo la teoría polivagal, la estimulación del nervio vago, la meditación nos ayuda a tener familias más funcionales, Claro. más sanas. Muchísimas gracias. Gracias por quedarse hasta el final. Si les gustó el material, compártanlo, suscríbanse a nuestro canal, activen las notificaciones, denle like y gracias Stani por haberme presentado a Francisco. Nos vemos la próxima.